Antes de leer esto digo, pues será de tango, porque me ponía música porteña, pero luego ponía aquí de Mozart. Ese desventurado incidente vamos a contar con José María Salustiano Ruiz, que es, bueno, como casi todos los conferenciantes, miembro de la Institución de Estudios Complutenses, y es profundo conocedor de la historia de Alcalá, especialmente la de los siglos XIX y XX. Por no remontarnos a los años 80 y a su participación en un libro sobre don Manuel Azaña y centrarnos en el siglo XXI, yo destacaría de José María la escritura y edición de 3 libros que seguramente todos ustedes recuerdan: En la cuna y la sepultura de Cervantes, el año 2003, con las impresiones del americano Hay y los dibujos de Pennell. En el año 2009 su libro sobre el incendio del Archivo General Central del Palacio Arzobispal, y en el año 2012 su obra sobre la Casa de Cervantes y las fiestas del Día de la Provincia de la Diputación Provincial de Madrid. A propósito del Palacio, actuó como comisario en la exposición que en el año 2009 organizó el Archivo General de la Administración para conmemorar no el incendio del Palacio, sino el 150 aniversario de la creación del Archivo General Central. José María, además de estos grandes hitos, es habitual publicador, habitual escritor en medios locales sobre asuntos básicamente de temática histórica, pero también hace excursiones en otros asuntos de la actualidad alcalá. Y sin más, pues les voy a dejar con José. A los dos. A los dos y bueno. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Me gustaría empezar por pedirles disculpas a todos por el hecho de la molestia que les haya podido ocasionar un viaje que, estando programado con anterioridad, pero sin conocer exactamente si iba a ser una semana o la siguiente, pues resultó que la ley de Murphy una vez más se cumplió y la tostada se cayó del lado de la mantequilla, y el viaje se hizo en la semana en que estaba programada esta conferencia, ¿no? Con lo cual, disculpen, pero las cosas son así, ¿no? La segunda cosa es agradecer a la institución el que me haya invitado a este evento por segunda vez en el mismo año, lo cual pues es un motivo de orgullo para mí, como no puede ser de otra manera. Y el tercero, agradecerle a Gustavo estas amables palabras que ha hecho, y que, como ya me conocen, pues ustedes las pondrán en la justa medida que corresponde, ¿no? La verdad es que es gratificante el que se haya visionado el vídeo, esta visión virtual del Palacio, porque así me evita a mí el tener que decir cómo era esto, ¿no? Había preparado un par de fotos, esta la podemos eliminar, y de esta segunda lo único que me interesa es que ustedes recuerden, porque en el vídeo se veía bastante mejor. En el vídeo la locutora hablaba de la parte occidental del palacio, las naves que se habían construido a finales del siglo XIX y principios del XX para ampliación del archivo, y que son exactamente estas que se ven allá atrás. Con lo cual, retengan en la memoria esa esquina,
porque ahí es donde va a empezar el origen de todos los males de los que se van a hablar esta tarde. Un incendio, pues no es nada más que una desgracia que las llamas arrasan con todo lo que tienen por delante y que se lleva pues todo lo que encuentran. Entonces, digamos, el incendio se llevó por delante todo lo habido y por haber, como hemos dicho. El incendio no fue fotografiado, por consiguiente no hay ninguna fotografía, así como de la magistral, pues hay alguna en la que se ven las llamas, el humo, etcétera. Del incendio no hay nada. Tan solo hay unas fotografías de cómo quedó el edificio, fotografías que están tomadas algunos años después. Están publicadas en el año 48 y posiblemente las fotos sean de un poco antes, no mucho, pero algunos años antes. Y lo que es la fachada que han visto ustedes, la fachada principal, pues estaba así en algún momento de la década de los 40. Lo que han visto del patio de Fonseca, perdón, del Salón de Concilios y del Salón de Isabel la Católica, pues esto fue lo que quedó. Y los elogios que han ustedes escuchado de la escalera de Covarrubias y del patio de Fonseca, pues quedó tal cual, lo cual indica que la escalera, dentro de lo malo, no quedó tan mal, porque ahí ven que los tres tramos pues están más o menos, los tramos de escalones y el almohadillado, ¿no? Lo que han dicho ahí que era como el jardín del vicario y la fachada del Ave María, pues quedó así, y no me pregunten qué pasó después para que esto desapareciera de la manera como desapareció, porque tampoco está tan mal, pero evidentemente no existe nada de todo esto que hay ahí. Bueno, estos son todas las fotos que hay, porque, fotos de cómo quedó y tal, hay muchas más, pero los comentarios de las fotos se los dejamos para los especialistas y vamos a hablar de lo que es el incendio. El incendio en sí, aparte, como les he dicho, que no deja de ser una desgracia, al final es un hecho del que hay que responder a tres cosas. En todo incendio sucede lo mismo, es decir, ¿qué se quema? ¿Por qué se quema? ¿Y quién lo quema? Dicho de otra manera, ¿cuáles son lo que se pierde? En segundo lugar, ¿cuáles fueron los motivos del incendio o las causas? Y en tercer lugar, ¿quiénes fueron los culpables? Si es que existieron los culpables. Desde luego pudo existir también, como veremos ahora, alguna casualidad, pero a priori hay que decir, bueno, alguien puso una cerilla, o no, pero esas tres preguntas básicas son a las que nos vamos a dedicar en lo que resta de la charla. La primera va a durar poquísimo, primero porque ya lo acaban de ver todos ustedes. ¿Qué se quema? Lo acaban de ver y con detalle. Es decir, se quema, yo diría por terminar esa pregunta, se quema un edificio que estaba catalogado, era monumento nacional, y el interior, como saben, era el archivo de la Administración, con lo cual se quema una joya arquitectónica, que es lo que acaban de ver, y además se queman 2 siglos de la historia de España, 2 siglos de la historia documental de España. Esos 150.000 legajos que hemos oído, la cifra es más o menos redonda. Hubo un archivero argentino que vino en la década de los 20 y creo recordar que hablaba de alrededor de 130.000. En 15 años más, pues algún legajo más tuvo que venir para cubrir los periodos que ya en los determinados ministerios tenían que salir. Bien, pues la primera pregunta está liquidada. La segunda es cuáles son las causas del incendio. Para ello hay que remontarse, si ustedes me permiten, unos años antes. Como saben, el incendio, y lo acaban de decir, se produce en agosto del año 39. Se produce exactamente un viernes por la tarde, el viernes 11 de agosto del año 1939.
Hacía 4 meses y medio que la guerra civil había terminado, pero es necesario remontarse exactamente a los inicios de la guerra civil. Y más que nada al fin de semana del 17, el 18 y el 19 de julio del año 36. En ese fin de semana, como ustedes saben, el 17 a las 17 se inicia el golpe de Estado en Melilla. El 18 se continúa en la mayoría de las ciudades de la península, y el 19 pues ya más o menos se sabe en dónde ha triunfado, en dónde no ha triunfado el golpe y, digamos, la continuidad de los días a partir de ese momento. En Alcalá, el domingo, el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 no pasa absolutamente nada, excepto una cuestión, y es que en la villa de Meco, que posiblemente sea el primer pueblo de la península donde prácticamente las derechas se manifestaron en contra del gobierno, ante el temor, las izquierdas, de que las derechas se sublevaran de una manera fuerte, bajan a Alcalá, piden ayuda a las izquierdas alcalaínas, suben en 3 camiones hacia Meco, llegan a Meco y se produce un asalto al pueblo. Un asalto al pueblo que tiene como consecuencia el domingo, o sea, que se produce el domingo por la tarde-noche, a partir de las 7 de la tarde, se produce ese asalto a tiro limpio, como ustedes se pueden imaginar. En la madrugada del lunes había 6 cadáveres y a media mañana se produjo la 7ª muerte. En el intermedio se habían quemado 10 casas de personas de derechas y las mieses que estaban en las eras. Eso quiere decir que en Alcalá no pasa nada, pero sí gente de Alcalá interviene en los movimientos que suceden en los pueblos de alrededor. En Alcalá, el lunes 20 de julio, se produce el levantamiento. Se sublevan los 2 regimientos que hay, salen por la calle Pedro Gumiel, ocupan el ayuntamiento, ocupan la plaza, la calle Mayor, etcétera, y toman unas posiciones. Toman unas posiciones que es donde instalan armas automáticas de la época, que son la Torre de San Justo y los torreones del archivo, precisamente. Aquí es donde empieza la conexión de la guerra con el archivo. Esa conexión, como ustedes saben, produce que la sublevación en Alcalá se conozca en Madrid, se reúnan las milicias de las Ventas del Espíritu Santo y de Vallecas, vengan hacia Alcalá, se produce el enfrentamiento entre las milicias y los regimientos. Los regimientos, digamos, se rinden, también interviene la aviación, etcétera, pero eso es otro asunto, y de inmediato empieza a arder la Magistral, el día 21 por la tarde. A consecuencia de eso, pues se producen algunos otros saqueos, como saben, en otras iglesias, y una semana después se produce el incendio, se provoca el incendio de la iglesia de Santa María de la Plaza. La iglesia de Santa María de la Plaza es quemada por 4 personas, hoy se saben nombres y apellidos, 4 personas de Alcalá, y bueno, pues eso es lo que ocurre digamos, en esos 3 días de sábado, domingo, lunes, martes, de 4 días. Y resulta que el archivo no le pasa nada. Al archivo no le pasa nada por una razón, bueno, por 2 razones. Una, porque a nadie se le ocurrió el meterle fuego, y en segundo lugar, porque era un edificio civil. Un edificio civil cuya nuda propiedad era del Obispado de Madrid-Alcalá, anterior Arzobispado de Toledo, pero que una cosa era que la propiedad fuera de una institución religiosa y otra cosa es que el uso que se estaba dando desde hacía 80 años fuera religioso. Era un edificio civil, como todos ustedes saben, en el cual había una serie de funcionarios, que eran funcionarios civiles, etcétera, etcétera. Y el archivo se queda tal cual está. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que Alcalá de Henares es una ciudad que, como ustedes saben, tiene la gran ventaja, al igual que la gran desventaja, que está a 30 kilómetros de Madrid. Y Madrid es la capital de España, ¿no? Entonces,
Además tiene la gran ventaja de que tiene un montón de edificios, digamos, de gran extensión. Y además era una ciudad militar desde hacía alrededor de un siglo. ¿Qué ocurre? Que la ciudad de Alcalá se ocupa, de alguna manera, por el ejército de la República en este caso. Se ocupan edificios entre partidos políticos, sindicatos y la mayoría del ejército. No solamente los cuarteles que había, sino también un edificio que estaba construyéndose y que no se había terminado, pero que estaba bastante rematado, que es donde está hoy la base, o lo que ha sido hasta ahora la base de los paracaidistas y anteriormente conocido como el manicomio. ¿Por qué? Porque iba a ser la ciudad psiquiátrica de la provincia de Madrid. Entonces, pues bueno, se produce esa, entre comillas, invasión militar, y el edificio del Palacio Arzobispal no es ajeno a esta intervención militar. Y a lo largo de la guerra, posiblemente en el año 37, a lo largo de ese año, es también ocupado y, entre otras cosas, lo que se hace es utilizarlo como taller de tanques, o lo que hoy se llaman carros de combate de la época. Con lo cual, el edificio se queda, ocupado de alguna manera. ¿Qué ocurre? Pues que, como ustedes saben, la Junta de Incautación es una entidad que a la semana de haberse producido el golpe de Estado y haberse producido un montón de saqueos en edificios religiosos y civiles, el Gobierno de la República, justo una semana después, el día 24 de julio, publica un decreto por el cual se crea esa Junta de Incautación con idea de que expertos en arte recojan un montón todo lo que se encuentren de obras de arte que hayan sido despojadas, que no hayan sido robadas todavía, que no hayan sido destruidas o que hayan sido destruidas parcialmente, con la idea de preservarlas. Esta gente de la Junta de Incautación viene también por Alcalá, empiezan a venir en el mes de agosto del año 36 y siguen viniendo a lo largo de la guerra. En el año 37, en uno de los informes que publica un señor que es el que firmó la mayoría de los informes, que luego fue catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y que era José María Lacarra, escribe: el convento de Bernarda se está convertido en almacén de gasolina, el inmediato Archivo General Central en depósito de municiones, y sus inmediaciones, sin duda para localizar dichos objetivos, han sido objeto de bombardeos en fecha frecuente. Con lo cual, el Palacio Arzobispal estaba sometido a un riesgo no solamente bélico, sino a un riesgo francamente grande. ¿Qué pasa dentro del palacio? Bueno, pues dentro del palacio han entrado los militares y han movilizado determinadas cosas. Una de las cosas que han movilizado es en esas naves, que repito, son estas de... A ver cómo está. Estas de ahí. Se han movilizado legajos y se han quitado unas cosas y otras. Cuando se produce el sumario para ver las responsabilidades del incendio, uno de los empleados del archivo, uno de los hortelanos, dice que existían legajos abandonados en un rincón, o mejor dicho, en una habitación, a granel, a disposición de todo el que quisiera llevárselo, y dándose el caso, leo textualmente, de utilizarse para limpiarse el trasero por las fuerzas allí existentes. Eso lo dice Celestino Vera, que es uno de los hortelanos de allí. Acaba la guerra y, afortunadamente, el Palacio Arzobispal ha quedado intacto. También ha quedado intacta, más o menos intacto el convento de las Bernardas, porque es ahí donde se guardaron la mayoría de las cosas. Algunas cosas faltaron, pero más o menos ese barrio de las dos cosas queda bien. Acaba la guerra y el alcalde que ponen los militares, que es don José Félix Huerta Calopa, va en mayo a Burgos con idea de ver al generalísimo. No le puede ver, pero de ver a Serrano Súñer. Parece ser que tiene una conversación, pero sobre todo habla con el marqués de la Valdavia,
que era don José María Escrivá de Romaní, que fue alcalde de Madrid, como ustedes recordarán, y vicepresidente de las Cortes, a decir simple y llanamente que, bueno, a decir dos cosas. Una, el Palacio Arzobispal podía ser la residencia del nuevo jefe de Estado, y lo ofrece. Y la segunda es que deberían salir los militares cuanto antes de ahí, porque es un riesgo enorme el hecho de que el archivo, tal y como está, siga siendo un taller de carros de combate. No le hicieron caso, o no lo escucharon, o si lo escucharon, pues le hicieron el mismo caso que el que oyé llover, y por consiguiente pasó lo que a continuación pasó. El libro del incendio, aquel que ocasionó un poco pues la investigación de hace años, está hecho solamente en los dos documentos o en los dos paquetes de documentos que existen, porque existen muy pocos documentos para investigar el incendio. Uno de ellos es el sumario, que está aquí en Alcalá, en el Archivo General de la Administración. Es un documento que no tendrá más allá de 40 o 50 páginas, donde están las declaraciones de todas aquellas personas a las cuales el juez militar llamó a comparecer. El otro documento, que fue un hallazgo fortuito, yo iba buscando el expediente de los bomberos, el informe de los bomberos. Los bomberos de Madrid, como ahora veremos, vinieron aquí y al final se les abrió un expediente en Madrid. Entonces, para abrirles ese expediente en Madrid, desde Alcalá se envió todo un paquete de documentos que, curiosamente, digamos, complementan el sumario, porque es parte prácticamente del sumario. Son esos dos documentos los únicos que existen, al margen del artículo donde están precisamente las fotos del incendio que acaban ustedes de ver, y poco más. Es decir, del incendio, cuanto menos se hablara, mejor, por las razones que vamos a exponer a continuación. Pero me gustaría que ustedes se situaran no en esa primavera del año 36, sino en el tórrido mes de agosto del año 36. Todos vivimos aquí y sabemos que en el mes de agosto, aquí, y en el mes de julio, incluso en el mes de junio, porque ahora nos anuncian que el fin de semana próximo alcanzaremos los 40 grados, cae el sol con justicia. El 11 de agosto, viernes, a las 6 de la tarde, se acaba el trabajo en el taller de tanques. Ese taller de tanques estaba servido por el regimiento que estuviera ahí, o por la parte del regimiento que estuviera ahí, y además por unos empleados, llamámosle así, unos obreros, que traían de Guadalajara y que eran unos prisioneros de la guerra que estaban en un campo de concentración de Guadalajara y que venían todos los días por la mañana y volvían por la tarde a trabajar en el taller. Son las 6, se ha ido todo el mundo. En aquel entonces el sábado también se trabajaba, con lo cual no es que el viernes por la tarde se acabara el fin de semana. Y a las 6 de la tarde el maestro armero Epigmenio Palacio Garrido, que era el responsable del mantenimiento del taller, se da un recorrido por prácticamente las naves aquellas, y seguro que poco más. Las naves no eran pequeñas, ni mucho menos, para comprobar que efectivamente todo había quedado en su sitio y que no había ninguna cosa que pudiera ser motivo de alarma. La calma era, digamos, la sensación más generalizada, ¿no?, en ese momento. Al lado de estas naves nuevas que se construyeron entre el año 5 y el año 7, exactamente ahí donde estaba marcando, hay una noria. Hay una noria que existe hoy y que existía entonces. En la noria hay 4 personas. Hay 3 hermanos, hijos de uno de los empleados de los hortelanos, de los empleados de la huerta, que vivían en una casa próxima a la noria, y un legionario. Hay 4 personas. Todas las tardes, prácticamente, acudían al interior del recinto militar, porque eso hay que reconocer que era un recinto militar,
acudían unos niños que vivían en la calle de San Bernardo. Parece ser que, digamos, esta familia, que eran el apellido, ahora lo veremos con más detalle, era el apellido Huertes, y tenían un mote, que eran los Canutos. El padre era yesero, tenía 4 o 5 hijos, y era costumbre que prácticamente los críos entraran en el recinto militar. De la misma manera que la madre de los niños entraba, porque era la que planchaba parte de la ropa de la tropa que había allí. Con lo cual, primera cuestión es que en el recinto militar, digamos, había guardia, que era mínima, pero la entrada era una entrada relativamente liberal, es decir, no existía un cerrazón al recinto militar como pudiéramos pensar. Son las 6:30 de la tarde, aproximadamente, y en el espacio donde está el redondel, que es el espacio abierto entre las dos naves, un espacio que podía tener unos metros de anchura, empieza a salir humo. Por el sitio donde está la noria y que la nave que está delante le impedía ver el fuego, lo primero que ven no son las llamas, lo primero que ven es el humo que empieza a salir. Las llamas se lo impedía la visión de la nave, digamos, visto desde aquí de frente a la nave de la izquierda. Empiezan a ver humo y el legionario, naturalmente, sale corriendo y da la voz de fuego. Va a buscar al resto de la guarnición y llama a gritos también a los hortelanos para que acudan a la zona donde se está produciendo el fuego. Los niños que estaban allí, no hay que olvidar que las edades de los críos estaban entre los 7 y los 14 años, y eran 4, 2 chicos y 2 chicas, salen corriendo y salen del recinto del archivo por la puerta redonda que hay próxima a la Puerta Madrid. Si ustedes entran de la Puerta de Madrid, viniendo de Madrid, a través de la Puerta de Madrid y cogen la calle de Sandoval, verán que a unos pocos metros, a 10, 15 metros, hay una entrada que hoy está con una reja. Por ahí salen corriendo, e imagino que se irían a su casa una vez que habían visto la que se estaba organizando. Entonces, se produce, digamos, una humareda, producto de unas llamas y producto de que algo se está quemando. ¿Qué es lo que se está quemando? Ahí donde está el redondel, en ese espacio vacío, en el centro de, digamos, de ese espacio, los militares, y ahora veremos en detalle, habían empezado a montar un basurero. ¿Por qué el basurero? Pues la verdad no hay una respuesta al tema del basurero. Lo que sí hay son las declaraciones en el sumario de los hortelanos y de las demás personas. Dicen, ¿dónde se produce el incendio? Dice, se produce en el callejón entre las dos naves, el cual estaba lleno de estiércol, de cajones y de estantes. En el lugar en el callejón donde había estiércol y algunas maderas. Era un callejón en donde había un estercolero, vio llamas y humo en el callejón donde estaba el estiércol. Y vio el humo y se aproximó al lugar de donde salía, que era un callejón en donde había basuras y madera. Estas son las diferentes manifestaciones de las personas. La misma persona que he mencionado antes, que ha dicho cómo estaban o qué habían hecho los militares con los legajos, dice, y en ese callejón, este señor se llama, como saben, Celestino Vera, y en ese callejón había depositado los restos de embalajes impregnados en grasa, todo esto posteriormente a la salida de los rojos del referido edificio. Que a juicio del declarante, si no hubiese existido ese montón de cajones, papeles y basura, en él no se había podido producir el incendio. El guarda de allí, que era don Eduardo Martínez del Arco, que vivía en la zona del Ave María, en la zona más cercana, vivía exactamente aquí, en el torreón ese, dice que el montón de papeles, cajones y basura que existían en el callejón no estaba hasta que vinieron los militares, que echaban allí los restos de embalajes y demás cosas inservibles.
el amigo de hazaña, José María Vicario, que era también empleado del archivo, era depositario municipal y también tenía un cargo en el archivo como conservador, cuidador. Dice: el callejón existente entre dos naves de las llamadas nuevas, en el que había un gran montón de cajones, restos de embalajes y basura en general. El mismo comandante, es decir, la máxima autoridad militar, que es el comandante Cruz Lacaci, dice: es que se estaba prendiendo un estercolero y un montón de basuras que existía en las inmediaciones de los muros del edificio. Y así sucesivamente. Con lo cual, la segunda pregunta, el inicio es: ¿y cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que se incendia algo que nunca debió existir en ese lugar. Es decir, al lado de un taller mecánico, el organizar y ahí ordenar el que se montara un estercolero, un basurero, donde había madera, donde había papel y donde había, digamos, trapos impregnados de grasa, pues estamos poniendo, digamos, las cosas en un punto que no es el mejor. Ahora vienen las preguntas. Dice, bueno, eso es el hecho. Y dice, ¿es intencionado la creación del basurero? Pues hombre, ¿es simple dejadez de los militares, republicanos primero y franquistas después? ¿No existían revisiones, estados de revista, opiniones del mando acerca del estado de inmundicia que estaba alcanzando ese lugar, ese estercolero? ¿Había sido creado por los perdedores, que al fin y al cabo les daba igual porque iban a salir, y mantenido por los nuevos, por los vencedores que habían estado? Una de las opiniones, como acabo de leer, dice que esto era posterior a la salida de los unos y la llegada de los otros. No era nadie consciente del riesgo que podía estarse corriendo el hecho de estar manteniendo un basurero en ese lugar. No hubo ningún militar consciente, a poco que hubiera aprendido en la academia, de que estas cosas no se deben hacer. Bueno, pues resultó que no. Hemos dicho que había empezado 6:30, 7 menos cuarto. Entonces, ¿cuánto debió estar el basurero ardiendo con esa digamos, llama soterrada hasta que aquello debió soltar toda la llamarada? Pues hombre, teniendo en cuenta que el basurero no debía ser pequeño, qué menos que unos minutos mientras que aquello se empieza a organizar, posiblemente 5 o 10 minutos hasta que la humareda se organizara. El caso es que el legionario, como he dicho, grita, acude todo el mundo y el comandante Cruz Lacaci organiza la primera defensa contra el fuego. ¿Qué tipo de defensa es la que él organiza? Bueno, primero había que preguntarse con qué medios contaba el edificio para luchar contra el fuego. Curiosamente, unas semanas antes se habían recibido 200 extintores procedentes de Alemania. Y lo que hace es, coge esos extintores, o empiezan a usarse esos extintores en la parte baja de estos, o sea, el fuego se organiza ahí y lo primero que hace es, naturalmente, ir hacia lo que tiene más cerca, que son las plantas bajas, tanto a derecha como a izquierda. Y entonces, el comandante, con los soldados que tiene allí, con los hortelanos y con el que estaba más cerca, empiezan a atacar el fuego con los extintores. ¿Cuánto tiempo? Media hora, 3/4 de hora. No había pasado una hora cuando los extintores se agotan. Se agotan y entonces ocurre una cosa. Como no se puede combatir el fuego y no se puede aniquilar, han invadido las plantas bajas de esas dos naves. Lo que hacen es empiezan a invadir las plantas altas. Con lo cual el taller y todo lo que hubiera allí, naturalmente, empieza a arder como una tea. En ese momento lo que se hace es, en vista de que con las medidas que se están tomando allí es insuficiente para poder atacar el fuego, alguien desde el cuartel llama al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento llaman a los bomberos de Madrid. Esa llamada
se puede producir entre las 7:15 y las 7:30, quizá más cerca de las 7:15, porque, como veremos a continuación, los bomberos llegan a las 8 de la tarde. Eso está prácticamente documentado y demostrado, de que es la llegada a las 8 de la tarde cuando llegan los bomberos. Entonces, ¿qué ha pasado entre las 6:30 que ha empezado y las 8 de la tarde que llegan los bomberos? Pues si le damos a la siguiente cosa, ahí ven ustedes lo que acabo de decir, que desde esas ventanas es donde los soldados y los hortelanos atacan como pueden y con esos extintores que habían venido de Alemania el fuego. Está pasando ya hora y media. Durante esa hora y media, es decir, cuando llegan los bomberos, toda la parte occidental y esta parte de aquí, toda esa parte occidental del Palacio Arzobispal arde. Las declaraciones de los bomberos, cuando llegan, es de que toda esta parte de los dos patios de Fonseca y de La Fuente, de las naves nuevas de construcción y de ampliación del archivo, arden y en esa zona prácticamente no se puede hacer nada. La situación, digamos, era la que era. ¿Por qué se propaga con esa velocidad? Bueno, se propaga con esa velocidad por una razón, o bueno, mejor dicho, por varias, pero sobre todo por una. En estos días atrás ustedes han conocido toda la historia del palacio, sobre todo su antigüedad. Los techos, es decir, los tejados, estaban soportados prácticamente por un bosque de madera. Ese bosque de madera era una madera seca, resinosa y que llevaba ahí unos cuantos siglos, es decir, seca, lista para arder como una tea, con lo cual el que eso se quemara y viniera con rapidez era lo normal. Pero además hemos hablado de que una parte de esos 150.000 legajos estaban ahí, pero los legajos estaban en esas librerías que han tenido oportunidad de ver en el vídeo, con lo cual estamos hablando de madera antigua, de papel antiguo, todo seco y en cantidades prácticamente industriales, con lo cual no es de extrañar que pasara lo que pasara en esa zona. Llegan los bomberos, son las 8:15 de la tarde, y los bomberos ponen sus camiones entre el patio de armas y el patio de la Aleluya. ¿Por qué? Pues porque son las zonas donde de momento las llamas no están. Aquí ya poco hay que hacer. Y en ese momento suben por todos los pisos, junto con los soldados que también les ayudan, y como dicen ellos, con los mangajes, con todas las mangueras, empiezan a atacar el fuego con idea de aislarlo ahí. Es decir, esto ya se ha quemado, pero esto vamos a hacer todo lo posible para que se salve. En ese momento pasa su tiempo, ¿no? Pasaría media hora, pasarían 3/4 de hora. Las decisiones en esos momentos tan críticos hay que tomarlas con rapidez y las tiene que tomar aquel que, digamos, conoce de cómo va el asunto, ¿no? Suben los bomberos para arriba y en el momento en que suben y que están instalados ahí, en esta parte del edificio, posiblemente mucho más cerca de aquí que de aquí, se empiezan a producir explosiones. Y dice, bueno, el papel no explota, ¿no? Ni la madera tampoco, la madera se quema y se cae, ¿no? Ejemplo, bueno, primeramente, ¿cuántos bomberos vienen? Vienen entre 32 y 34, las opiniones son dispares, pero es algo más de 30 y no más de 34. Lo primero que había que preguntarse ¿es este número suficiente para atacar un incendio de estas dimensiones? La respuesta es no, pero la respuesta es no y viene documentada, por ejemplo, con diversas opiniones, como la del primer teniente alcalde, don Tomás García Hidalgo,
que dice: con los elementos llegados, según mi parecer, no se conseguiría dominar el incendio. La opinión del director del archivo, don Carlos Martín Bosch: el Servicio de Incendios de Madrid se presentó con gran escasez de personal. Un jefe de zona de los bomberos dice: no pudimos desplazar más personal ni material por no dejar Madrid abandonado de servicio para el caso de que ocurriese algún siniestro. Con lo cual hay toda una serie de razones por las que ya, si había madera, si había un estercolero, si no se tenían las razones de peso para poder evitar el incendio, además los bomberos se presentaron no con todos los elementos disponibles para poder atacar este incendio. ¿Por qué? Porque tampoco sabían el tamaño del siniestro al que tenían que hacer frente. Empiezan las explosiones. ¿Y qué explota? Munición que tenían los militares en esa parte del edificio. El jefe de zona interino, Antonio Gómez, que es el de los bomberos, que está situado en el patio de la Aleluya, dice en su declaración que, estando el personal a mis órdenes actuando para atacar el fuego, uno de los bomberos cayó herido de una de las muchas explosiones que ocurrieron en el citado lugar. A ese bombero, que se llama Jesús Moya Escribano, le llevan al hospital militar, viene corriendo una vez que está todo esto, y dice: yo estaba en el sitio de mucho peligro por ser la parte destinada por los militares para depósito de material para los carros de asalto, donde constantemente había explosiones. Bueno, se intenta controlar el fuego de esta manera a pesar de las explosiones, y entonces hay que tomar las decisiones. Entonces aquí viene, digamos, una decisión que tuvo mucho eco en la ciudad de Alcalá, y es: lo que hay que hacer es cortar el edificio por ahí. Es decir, como en los montes, que hacen cortafuegos y hacen un pasillo para que el fuego no salga con velocidad, aquí hay que hacer lo mismo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, se trae una batería de artillería, se tiran unas cargas, se rompe el edificio por ahí, de tal manera que el fuego se quede aquí y esto se quede libre. ¿Quién dice esto? Esto lo dicen, digamos, algunos. Documentado está solamente de dos personas. Uno es José María Vicario, que dice que a su entender fue una torpeza no cortar parte del edificio para aislar el fuego. Y la otra es del alcalde, Huerta Calopa, que dice que fue de la opinión de que se procurase abrir una brecha en el edificio, estableciendo una solución de continuidad que salvase la mayor parte del histórico palacio. Y añade el alcalde: opinión que fue rechazada por el arquitecto referido. El jefe de los bomberos era un arquitecto, quien dijo que la única manera eficaz de combatir el fuego era ir directamente a las llamas y dominarlas a fuerza de agua. Yo desconozco los conocimientos de apagar fuegos que tuvieran el señor Vicario y el señor Huerta Calopa. Posiblemente el jefe de los bomberos estuviera en lo cierto, pero no puedo opinar de una cosa y de otra. Este comentario es un comentario que, una vez sucedido todo lo que ocurrió, pues sirvió para decir: si se hubiera hecho eso, quizás se hubiera salvado, ¿no? Pero el fuego está intentando controlarse en esa zona. Los bomberos están allí, los soldados están allí, los hortelanos y la gente que fuera estaba allí, y se está intentando controlar, y se está pudiendo controlar en un momento. Y en ese momento el comandante Cruz Lacazi se acerca a los pisos y da la orden de que se retire todo el mundo que está subido en los pisos. Es decir, toda la gente que está por aquí, que se retire directamente del edificio. Dice: ¿qué pasa? Dice: pues que existe la posibilidad de que estallen 12 botellas de oxígeno que están en el sótano de este edificio. Es decir, si el fuego llega hasta esa zona, existía el riesgo de que efectivamente las 12 botellas de oxígeno estallaran. Vuelvo a hacer la misma pregunta que se puede hacer cualquiera de ustedes. El almacenaje, el sitio de almacenar las 12 botellas de oxígeno, el más adecuado era precisamente en los bajos de la fachada principal. No había sitio en la huerta, no había sitio a 300 metros, que los hay, de donde estaba este edificio para guardar esas botellas de oxígeno, que si se mojan tampoco pasa nada, ¿no?
El mismo comandante Lacazi dice que es cierto que en los sótanos del edificio existían 12 botellas cargadas de oxígeno para dedicarlas a la soldadura autógena y que afortunadamente no estallaron porque el fuego derribó el edificio y tapó todo lo que había allí. Bajada la gente, bajada los bomberos, bajados los soldados de esta zona, el fuego continúa. El fuego continúa e invade este ala, invade este ala. Y donde se para, ya en la madrugada del 12 de agosto, es en la linterna del convento de las Bernardas, que también es, digamos, tocada por el incendio. Como algunos de ustedes recordarán, la iglesia tuvo un andamio durante 30 años o más, precisamente porque la linterna no existía, hasta que creo que fue en el año 80 cuando se reconstruyó de nuevo, ¿no? El incendio, digamos, había terminado. Y el desastre, ya lo han visto ustedes en las fotos estas, en el par de fotos que se han visto. ¿Qué había pasado durante el incendio? Bueno, pues que allí habían acudido todas las autoridades, es decir, habían acudido a las autoridades civiles, el alcalde estaba enfermo, se levantó de la cama, como es natural, fue para allá. Habían acudido los demás del ayuntamiento, habían acudido las autoridades eclesiásticas, había venido el gobernador civil de Madrid, que era un militar, había venido muchísima gente. Habían visto que eso se había quemado y ya está, ¿no? Y entramos en el tercer punto. Y el tercer punto es, o sea, ya hemos visto las causas del incendio. He omitido una intencionadamente, porque ahora es cuando lo vamos a explicar en detalle, que es la falta de agua. Hay una cosa que el jefe de los bomberos dice, no hace falta tirar con artillería, sino que lo que hay que hacer es atacar las llamas con agua. El agua empezó a faltar prácticamente a los 20 minutos de haber llegado los bomberos. Los bomberos traían los medios que traían, que no eran grandes. Enchufaron al pozo del parque, al que daba agua al estanque. Y, para más desgracia, cuando se acabó, tanto el del parque no se llegó a acabar, pero no era suficiente, los bomberos lo que hacían, junto con los militares, y en combinación de los militares con el alcalde de la ciudad, iban los camiones a Madrid a por agua, volvían y cargaban el agua en la fuente, ahora lo vamos a ver en una declaración, en la fuente que hay delante, es decir, en la fuente que hay ahora mismo en la Plaza de Palacio, que como ustedes saben ya existía, ¿no? Entonces, la pregunta tercera es, bueno, ¿y quién es el causante de todo esto? ¿Hay alguna responsabilidad? Yo la primera pregunta que me hago es, 4 meses y medio después de la guerra, el ejército vencedor pues está en el poder. ¿Era necesario pedir responsabilidades? O sea, quemado una cosa que era una cosa civil que habían ocupado temporalmente los militares, temporalmente con más de un año, más de 2, y se ha quemado. Bueno, pues mala suerte, ¿no? Se acaba y se acabó. Yo creo que las responsabilidades que se piden son más bien de un carácter estético, ¿no? Es decir, algo hay que hacer para que no digan que efectivamente aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, que se ha quemado el archivo, bueno, pues ya sale otro. Los documentos, bueno, pues ya está, ¿no? El primero que mueve ficha, como no podía ser de otra manera, era la autoridad militar, ¿no? La autoridad militar, es necesario decir una cosa. El estado de guerra, Alcalá, al igual que el resto de España, estaba sometida al estado de guerra. El estado de guerra, que en el caso de Madrid empieza legalmente prácticamente una semana antes de terminar la guerra. El estado de guerra es un estado, digamos, que está legislado, ¿no? El provocar la guerra no es solamente empezar a disparar, sino también declararla de forma formal. Se mantuvo en España hasta agosto del año 47, con lo cual quiere decir que si se está bajo un régimen de excepción, que es el estado de guerra, la autoridad, es decir, el que mandaba en Alcalá y en el resto del país, como todos sabemos, era un militar, pero más concreto y más en la parte que nos tocaba era el gobernador militar. El gobernador militar era otro comandante que se apellidaba Calvo Jiménez, y de inmediato le manda un escrito al juez militar donde le dice que por favor empiece a abrir
una instrucción sobre el incendio ocurrido en la tarde de hoy en el archivo de esta ciudad. Y añade, entre otras cosas, que todo esto se debe, que a él se le olvida que el edificio es un edificio militar, y apunta a la desgraciada frecuencia con que vienen ocurriendo en toda España estos hechos. Escribe lo que piensa y dice que los edificios y las personas que resultan víctimas de ellos son marcada razón para suponer que son intencionados. Es decir, lo primero que piensa el gobernador militar es: me han ganado por la mano, me han quemado este edificio, que es un edificio importante arquitectónicamente, documentalmente y además militarmente. Y me lo han quemado y me lo han hecho arder entero. Y termina. Dice, por lo tanto, es necesario ejercer la máxima velocidad en la aplicación del castigo con la idea de que haga sus efectos de escarmiento y estímulo en los demás. Con lo cual pensaba, bueno, esto se arregla, pues como arreglamos los militares estas cosas, ¿no? Dando un escarmiento y se acabó. Alguien le debió decir que se le había olvidado que eso era un establecimiento militar y que si por un casual no salían culpables directos, los militares tendrían a lo mejor que decir algo. Y entonces le escribe otro escrito al juez entre la tarde-noche del día 11 y la mañana del día 12, donde le apunta lo siguiente. Dice, debes mirar a los bomberos, porque los bomberos han sido culpables. Y escribe, la actuación de estos bomberos, cuya característica principal fue el miedo descarado y la pasividad ante la necesidad de subir a las alturas, hizo que se extendiera aquel. Por lo tanto, le ruego que mire con cuidado este asunto. Bueno, ya tenemos a un culpable. Veo que don Gustavo mira, eso quiere decir que he de correr. Ya tenemos un culpable. Entonces, lo que hace el juez es empezar a llamar a personas civiles y militares para la toma de declaraciones. Toma declaración a 17 personas, 4 de ellos militares y 16 civiles. De los 16 civiles, 8 mayores de edad y 8 menores de edad. Y además, el juez le dice el gobernador militar le dice al juez, debes también tener en cuenta que hay unos niños que han intervenido y que además les ha acusado otro niño que tenemos nosotros en el cuartel, y que les acusa directamente de haber prendido fuego a un papel y haber metido el papel por una de las ventanas de esas naves que hay ahí. El juez, la verdad que no lo ve excesivamente claro, y al final lo que hace es que le cambian y le sustituyen por otro juez militar. Ese juez militar, el mismo día, lunes 14, empieza el otro militar y en una semana llama a 23 personas, militares y paisanos, y los hace comparecer en 38 ocasiones. De las 23 personas, 4 son militares y 19 son civiles. Y de las 38 comparecencias, 4 son militares, los llama solamente una vez. A los mayores les llama en 13 ocasiones, como son 11, hay 2 de ellos que intervienen 2 veces, y a los pequeños les llama en 21 ocasiones. El mayor es de 14, el más pequeño es de 7. Al que le acusan al final, que tiene 9 años, comparece en 5 ocasiones. Y la última son 7 horas, desde las 5 de la tarde a las 12 de la noche. El día 18, este señor ya ha terminado su expediente y lo sube a la autoridad competente, y dice que el causante es el niño de 9 años, Florentino Huertes, y aquí no ha pasado nada. Y la justicia militar se olvida. No olviden que el expediente ha sido pasado, otro expediente adicional, ha sido pasado al Ayuntamiento de Madrid para que encaucen a los bomberos. Mientras tanto ha llegado la policía. Han venido 2 personas, han estado 3 días, y la policía escribe un informe cortísimo, pero que no se puede decir mejores cosas con menos palabras. Y dice que el incendio debió ocurrir por imprudencia de algún soldado al arrojar sobre un estercolero alguna punta de cigarro encendido.
La falta de medios en dicha ciudad. Aquí no había nada de bomberos para la extinción. El tiempo transcurrido hasta la llegada de los bomberos de Madrid, 3/4 de hora. El número insuficiente de sus componentes, el número insuficiente de bomberos. Y las muchas precauciones que hubieron de tomarse por el peligro de las explosiones de las municiones, juntamente con saber que existían 12 grandes botellas de oxígeno industrial, hizo que el incendio se extendiera y que llegara y se parara en el convento cercano. Y apunta 2 cosas. Trabajaban prisioneros rojos de los campos de concentración de Guadalajara y se han detenido a unos menores. Es decir, que ahí está absolutamente todo. ¿Qué ocurre con los bomberos? El ayuntamiento incoa el expediente, llama a 6, al jefe, al subjefe y a 4 bomberos y les hace a todos las mismas preguntas. ¿A qué hora llegan? ¿En qué situación encuentran cuando llegan? La explosión de las municiones, la interrupción momentánea por las 12 botellas de oxígeno, la escasez de agua y la acusación de miedo y pasividad. Como pueden ustedes imaginar, todos contestan asegurando absolutamente todo lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Y sobre el miedo, pues ya se pueden imaginar que todos dicen que se bajaron cuando el militar dijo que había que bajarse. Al final el ayuntamiento sobresee el asunto y dice que las razones fundamentales del incendio fueron la clase de edificio siniestrado por la armadura de madera vieja, los papeles, etcétera, más lo que habían metido los militares de líquidos inflamables, la lejanía del sitio hasta donde estaba el parque de bomberos y la falta de agua. Con lo cual, los bomberos están libres de culpa, la justicia militar se quita de en medio puesto que no ha pasado nada y se lo pasan a la justicia ordinaria. En enero del año 40, el juez de primera instancia de Alcalá recibe el sumario y llama a 11 personas, de los cuales 2 son militares y 9 civiles. Pero de los 9 civiles, ahora ya son solo 3 los menores y 6 los mayores. Y en esta ocasión pregunta a 2 personas que los militares no habían preguntado, que eran José María Vicario y el alcalde de Alcalá. Bueno, el juez de primera instancia les hace comparecer una vez a cada uno, ya no sucede lo mismo que ha sucedido con los militares, y, digamos, termina su instrucción diciendo que allí no hay ningún culpable. Él no encuentra en todo lo que ha pasado ninguna razón para imputar a nadie y, por consiguiente, en el año 46 la justicia ordinaria lo que hace es sobreseer el caso. He mencionado que pasan 2 personas a declarar, uno de ellos Vicario y sobre todo el alcalde. El alcalde era una persona, como todos ustedes saben, de una familia muy conocida de Alcalá, una persona más que instruida, era de la carrera judicial, en ese momento era juez de primera instancia, concretamente de Sacedón, y posteriormente sería elevado a magistrado y ocuparía un puesto en el Tribunal Supremo, con lo cual, digamos, llegó al máximo que se puede llegar dentro de la carrera judicial. ¿Por qué fue llamado? Porque el juez le llamó, al fin y al cabo, el juez era un colega. Porque él quiso dar su opinión como alcalde, pues eso la verdad que no lo sabemos. Lo que él dice es que en un momento determinado el agua nunca faltó. Dice, en ningún momento faltó el agua, pues el mangaje llegó hasta el estanque del parque, donde por trabajar el motor a todo rendimiento se mantuvo el nivel que había desde el principio. Es justo todo lo contrario de lo que han dicho todos los bomberos que estaban allí. La segunda cosa es que acusa a los bomberos, curiosamente, les dice, indirectamente dice, se produjo una alarma por lo de las botellas de oxígeno y retirándose de aquel lugar los soldados de tanques que por allí trabajaban en la extinción y produciéndose igualmente unos momentos de indecisión entre los bomberos que desde el tejado arrojaban gran cantidad de agua sobre las llamas, haciéndoles creer, como dice, que lograrían dominar o sofocar el incendio. Es decir, está tomando el partido de los militares y en contra de los bomberos. O sea, es decir, había que buscar un culpable que en este caso concreto no fueran los militares. Y lo que es peor, en mi opinión, emite otra opinión que
digamos, a nadie se le había ocurrido el preguntarle, y dice con dureza sobre la ciudadanía alcalaína, que contribuyó igualmente a la destrucción del glorioso edificio el hecho de que mucha gente que hubiera podido contribuir a los trabajos de extinción huyó despavorida de la ciudad por la creencia de que en el archivo había un polvorín, cosa cierta, había, y que se iba a repetir la catástrofe de Peñaranda, y más tarde por las voces de que el peligro era inminente por el probable estallido de las botellas de oxígeno. Esto que dice de la catástrofe de Peñaranda se refiere a Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca. Un mes antes, un tren entra en la estación de Peñaranda cargado de combustible. Venían rozadas las ruedas de la locomotora y las chispas tocan el combustible. Al entrar el tren en la estación estalla. En la estación había un polvorín, que por simpatía estalla el polvorín y se destruye media ciudad de Peñaranda de Bracamonte. Hay más de 150 muertos y había sucedido un mes antes. La información a nivel de prensa, hubo que darla, pero muy reducida, se montó una acuestación, etcétera, que incluso fuera sí que se sabía, intervino el rey Alfonso XIII, que desde Ginebra, donde estaba viendo la exposición de los cuadros del Prado, puso 10.000 pesetas para los damnificados. El alcalde, la verdad, yo le conocí en sus últimos años aquí en Alcalá, en los 3 últimos años, era una persona encantadora, pero que esta opinión, la verdad, que si no lo hubiera dicho, hubiera sido muchísimo mejor, ¿no? Y con esto está dicho todo, excepto las conclusiones, y las conclusiones son muy sencillas, ¿no? En mi opinión, el archivo ardió por el escaso interés de los gobiernos de la República y del general Franco después y durante la guerra por un edificio artístico que contenía parte de la historia de España. De la misma forma que hubo edificios que se protegieron, se podía haber protegido este, no se hizo. El archivo ardió, como han visto ustedes, por la dejadez, desidia, desinterés y falta de vigilancia apropiada por parte del ejército. Era el ejército español en ambos casos, tanto el republicano como el nacional. Se le quemó al nacional, que a fin y al cabo habían convertido el edificio en cuartel. El ejército se hizo más responsable aún, buscando responsabilidades donde no las había, siendo desautorizado tanto por el ayuntamiento madrileño por el tema de los bomberos como por la justicia ordinaria sobreseyendo el caso. El archivo pudo haber sido quemado por las travesuras infantiles mencionadas, es decir, por los niños. En mi opinión es muy poco probable. Por el calor reinante en una tarde de agosto y que el sol prendiera algunas de las cosas de ahí. Pudo ser probable. Por un residuo de los cigarrillos, como escribió la policía, bastante probable. Y también directamente por los propios militares. Siempre existió el rumor en esta ciudad. Es más, el guía de Las Bernardas, el 15 de mayo tuve ocasión de visitar Las Bernardas con unos amigos que vinieron a vernos y dijo: el archivo se quemó porque había documentos comprometedores y prácticamente había que hacerlos desaparecer. Es decir, para quemar un legajo hay que quemar todo el edificio, según el razonamiento del guarda, que no sé quién le habrá dicho que eso es lo que hay que decir en la visita esa. Acerca de los rumores de intencionalidad, es imposible demostrar nada porque no hay nada documentado, por lo tanto la importancia del rumor es mínima. Por mucho que los alcalainos de entonces dijeran, y solo ha habido uno que lo haya dejado grabado, la complicidad de los militares, que fue Raimundo Tornero, que en su historia dice que el fuego se inició por varios sitios. Es el único. Pudo haber sido un accidente, quizá lo más probable, no buscado por nadie, que complicó la vida a varias instituciones, comenzando por el gobierno y siguiendo por los militares, que al fin y al cabo en ese momento eran los mismos. El edificio pudo haberse reconstruido y salvado buena parte de lo que fue. Han visto que el edificio estaba muy mal, pero las obras de reconstrucción fueron un desastre y se destruyó buena parte del mismo sin necesidad alguna. Yo creo que perdió el país, perdió la historia, tanto artística como documental de España, y sobre todo perdió la ciudad de Alcalá,
que ese edificio que han visto ustedes en esa recreación virtual, desgraciadamente, tardarán muchos años, si es que algún día se reconstruye. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale. Pues, por pregunta. No, has hecho el comentario de la versión dada por el alcalde de Alcalá en Sí. civil. Pero ¿se sabe la versión de vicario? La versión de vicario, yo creo que no la tengo. No la tengo. Perdón, por si no se ha grabado bien la pregunta, es si tenemos noticias de la versión que sobre el incendio da José María Vicario, más allá de lo que has comentado en las declaraciones judiciales. Lo que dice Vicario, porque lo tengo en la parte de el haber roto el edificio con baterías de artillería, es el corte del edificio. No dice nada del agua, no dice nada de los bomberos y dice muy pocas cosas, Vicario. Que yo recuerde ahora mismo no lo he mirado. He mirado más las declaraciones del alcalde por una razón, porque son las que más, digamos, sorpresa dan. Cuando el juez civil manda llamar a esas 11 personas, a los 2 militares y a los 9 civiles, 3 niños y los 6 mayores, que son hortelanos 4 hortelanos más el vicario más el alcalde, lo que hacen es repiten prácticamente las mismas declaraciones que habían hecho unos meses antes ante el juez militar. Prácticamente lo mismo. El único que dice algo nuevo es el alcalde. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo, aprovechando la información que nos daba José María respecto de esas declaraciones del alcalde que la gente huyó desfavorida y no colaboró, quiero contarles lo que me contó hace 10 días mi madre, que es una señora de 84 años. Me dice que ella se acuerda perfectamente de que montaron a los niños en camiones y se los llevaron hasta arriba de la Cuesta del Zulema y que desde allí vieron arder el edificio, que la gente estaba absolutamente espantada de la posibilidad de que Alcalá entera saliese ardiendo. Y mi padre, que ya no está, pero miles de veces ha contado que la versión que daba Eduardo Martínez del Arco, el que era portero mayor del Palacio, es que, mira, que lo contaba sotoboche, porque esas cosas pues tampoco se podían contar, es que el incendio había sido un sabotaje porque los estadillos de material de los talleres de reparación de vehículos eran completamente falsos. Estamos hablando de 2 meses, pero 4 meses y pico después de la guerra. La ausencia de medios en España era total y los motores y los repuestos de automoción eran una mercancía valiosísima y se estaba produciendo por parte de algunos de los responsables de los talleres una venta subrepticia y un extraperlo, y que para evitar posibles auditorías pues quemaron todo y se acabó. Forma parte de las leyendas urbanas locales. Lo que no forma parte de la leyenda, sino de la triste realidad, es que el palacio ardió por sus 4 costados y que lo que quedó, que no era poco, fue luego destruido de manera casi sistemática, a medias, por las autoridades civiles y religiosas y por la incuria de los tiempos, la rapiña de algunos y las intervenciones meteorológicas. Si me permites un segundo, esto que ha comentado Gustavo sobre, digamos, la huida de la gente, a nivel personal, a nivel de mi familia, algunos de ustedes saben que nosotros mis padres vivieron, mi padre 55 años y mi madre 40, concretamente en la esquina de la calle San Juan con la plaza de Palacio.
es decir, a escasos 100 metros del jardín del vicario. Mi padre tuvo la desgracia, como saben, era un alcalaíno que le gustaban enormemente todas las cosas de su ciudad, de presenciar, saliendo al balcón y mirando a la izquierda, cómo el 21 de julio ardía la Magistral y cómo el 11 de agosto del 39, 3 años y pico después, por la tarde, mirando para la derecha, cómo se quemaba el Palacio Arzobispal. Más cerca, porque desde esa esquina, pues claro, con 2 palmos se llegaba. Es cierto que en esa casa, en la casa de la esquina, no quedaron ni las ratas. Es decir, salió corriendo todo el mundo, en el caso de mi familia, hacia el parque, que fue donde el parque y la estación y para allá, que era donde, donde les llevaron, ¿no? Pero lo que dice Gustavo y la madre de Gustavo es rigurosamente cierto, puesto que personas que vivieron allí mismo, como es el caso de mi familia, pues no era el caso de soltar aquí decisiones, o sea, cuestiones personales, pero ya que Gustavo las ha dicho, pues todavía más cerca de la casa más cercana que hay al Palacio Arzobispal desde la fachada, es precisamente la de la calle San Juan, número 3, que figura arriba, y número 1, que es el número actual. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Mañana a las 7 de la tarde, José Luis González y Carlos Clemente pronunciarán la última conferencia del siglo, ¿no? Del siglo. Muchas gracias. José María, la Institución de Estudios Complutenses. Pero bueno, tiene el placer de obsequios y obsequiarte, todo. de obsequiarte por favor. Antes de leer esto digo, pues